Visto el primer bloque de neoplasias linfoides, leucemias, pasamos al segundo, linfomas. Ahí distinguimos entre el Hodgkin y los demás. En el Hodgkin es interesante empezar recordando la anatomía patológica, preguntada con frecuencia en el MIR, y especialmente su célula tumoral. Una célula que puede tener diversas morfologías, pero cuya variante más característica es una célula grande, habitualmente binucleada, con núcleos prominentes, lo que denominamos célula de tipo Sterner. No siempre es igual la célula, por eso la pregunta 79 recuerda otras variantes, diversas histologías de las que ahora hablaremos. Pero lo que interesa también recordar, a propósito de esa pregunta y del esquema 36, es que células exactamente iguales, en cuanto a morfología me refiero, aparecen en linfadenopatías benignas, por ejemplo en el seno de viriasis, o neoplasias linfoides distintas del Hodgkin, en algunos linfomas no Hodgkin a veces. Por eso es una célula cuya morfología, submorfología, no es patognomónica, cosa que contesta la pregunta 79, respuesta 1. ¿Cómo puedo distinguir si esta célula pertenece a un Hodgkin o a otra situación, benigna o maligna? Pues el patólogo puede tener dificultades. Para ello emplea varios argumentos. Por una parte, observar el resto de la biopsia ganglionar. Hay que comentar que en el Hodgkin es característica la asociación de estas células tumorales con células reactivas. Sabemos que según la proporción que guarden entre las células neoplásicas y las reactivas, se habla de 4 variantes histológicas. La forma rica en linfocitos, se sobreentiende linfocitos benignos, linfocitos reactivos. La forma de esclerosis nodular, que es la más frecuente, así llamada porque el tumor forma nódulos dentro de los ganglios y esos nódulos están rodeados de colágena, de esclerosis. La variedad de celularidad mixta, que es la segunda en incidencia, y la depresión linfocítica, se entiende que hay poco linfocito benigno, que la mayor parte son células tumorales. En ese orden, precisamente, van de menos a más en la proporción de células tumorales. Y por eso, entonces, clásicamente se ha dicho que el pronóstico es la depresión linfocítica. Otra cuestión que sirve al patólogo para el diagnóstico diferencial, cuando en una biopsia ganglionar aparecen células con esta morfología, es el uso de ciertos marcadores. Conviene advertir que el marcador CD15 aparece en las células del linfoma de Hodgkin y no aparece en células semejantes con otros tipos de patologías, y por eso sería un dato que, no siendo patognomónico, serviría al patólogo para un diagnóstico diferencial. Un aspecto un poquito más complejo es el que vamos a valorar ahora, que sería la estratificación de los linfomas. Y digo de los linfomas en plural porque también este sistema que vamos a valorar ahora se utiliza para los linfomas no Hodgkin. La base es la misma, utilizado en uno, entendido en el otro. Aspectos básicos que habría que entender, a los que el esquema 37 nos va a remitir, sería primero empezar entendiendo que el número del estadio, 1, 2, 3 o 4, el número debe englobar toda la extensión tumoral. Es decir, aunque en este sistema se utilizan también letras, las letras informan de ciertos hechos, no de la extensión del tumor. La extensión la da el número. Evidentemente, un linfoma puede limitarse a estar en órganos linfáticos, en órganos del sistema linfático, o bien puede afectar órganos extralinfáticos. Entendemos por sistema linfático, como el esquema 37 recuerda, no solo los ganglios, sino el resto de estructuras linfáticas, con la salvedad de la médula ósea, puesto que un linfoma nunca nace en médula, nace en el resto de órganos. Si el tumor está limitado al sistema linfático, es fácil conocer el estadio. Se trataría de contar cuántos lugares hay de enfermedad y qué localización tiene. Si solo hay una localización de enfermedad, el estadio obviamente es 1. Si hay más de un territorio linfático, el estadio será 2 o será 3. Eso depende en qué localización estén. Si todos están en localización supradiafragmática, el estadio es 2. Si todos están en localización infradiafragmática, el estadio también es 2. Pero si hay enfermedad supra e infradiafragmática, el estadio es 3. Por eso, cuando acudimos a la pregunta 80,
Un paciente que tenga enfermedad de Hodgkin en ganglios cervicales, axilares, mediastínicos y celíacos, es decir, supra- e infradiafragmáticos, es estadio 3. Ahora veremos, afinando, qué respuesta es la correcta, pero sería en estadio 3. Con enfermedad extralinfática puede venir el problema, puesto que la enfermedad extralinfática se puede expresar de dos formas diferentes, a través de la letra E inicial de extralinfático o a través del número 4 o a través de ambas. Por eso, cuando encontramos un paciente con linfoma tiene afectación de órganos extralinfáticos, la pregunta sería: ¿y cómo os pongo esto? ¿A través de la letra E? ¿A través del número 4? ¿A través de ambos hechos? Por ello, volviendo al esquema, vamos a recordar qué es lo que subyace con la letra E con el número 4. La letra E, en resumen, implicaría alguno de dos tipos de afectación extralinfática. Uno, nacimiento del linfoma en un órgano extralinfático, pongamos por caso el estómago. O dos, el que la afectación de ese órgano extralinfático lo sea por vecindad anatómica, por contigüidad con una estructura linfática enferma y que a su vez esa afectación sea localizada. Ejemplo, paciente que tenga adenopatías mediastínicas. Si solo hay esa localización de enfermedad, el mediastino es un territorio linfático, luego el paciente tendría un estadio 1. Pero si el tumor infiltra por vecindad el pulmón y solo localmente, ese pulmón nos lleva a la letra E de extralinfático. Evidentemente el paciente tiene dos localizaciones, mediastino y pulmón, luego sería un paciente con estadio 2E. Lo que no sean estas particularidades de la enfermedad extralinfática nos van a llevar al número 4. Pero si hay, digamos, palabras clave con enfermedad extralinfática con la letra E, también hay palabras clave con el número 4, y por eso lo hemos introducido en el esquema. Una de ellas podría ser el que nos cuenten que la médula ósea está afecta. Si la médula ósea está afecta en un linfoma, automáticamente sabemos que es estadio 4. Y la otra sería la palabra difusa. Un órgano extralinfático difusamente afecto también es estadio 4. Habrá que observar que ambas posibilidades de afectación extralinfática son posibles. Cabe tener un linfoma cuyo nacimiento es extralinfático, letra E, con participación medular estadio 4. Luego esta persona tendría un estadio 4E, tendría las dos características de extralinfático. Bien, después del número y la letra E, si es necesario ponerla, en la pregunta 80 observamos que hay otras letras de las que vamos a hablar. Es obligado poner tras el número la letra A o la letra B. Son letras que nunca pueden ir juntas porque lo que traducen es opuesto. A quiere decir ausencia, B quiere decir presencia de lo que denominamos síntomas B. Fiebre tumoral, sudoración nocturna profusa o pérdida de peso. Con que haya una de estas manifestaciones ya se pone la letra B, que traduce un mal pronóstico del linfoma. Otra letra que aparece en las respuestas de la pregunta 80 es la letra S, inicial de la palabra bazo en inglés. Y para finalizar la estadificación y la pregunta 80, habrá que observar que las respuestas 2 y 3 subdividen el estadio 3A en 1 y 2, respectivamente. Esta subdivisión tuvo un interés práctico enorme, puesto que el Hodgkin en estadio 3A1 y 3A2 tradicionalmente se trataba de forma distinta. En la actualidad se unificaba el tratamiento con la repercusión práctica, entonces siendo mínima la diferencia. Pero habría que recordar qué significa 1, qué significa 2. En un estadio 3A hay enfermedad supra- e infradiafragmática linfática. Pero si la enfermedad infradiafragmática está limitada a los territorios linfáticos que hay por encima de la vena renal exclusivamente, pondremos el 1. Y si se afectan también territorios por debajo, pondremos el 2. Como en la pregunta 80 se nos habla de enfermedad en troncoceliaco, es decir, por encima de la vena renal, nuestro estadio, y ya contestamos la pregunta, será 3A1. Otro aspecto que vamos a discutir a propósito de varias preguntas sería el tratamiento de este linfoma. Habría que empezar recordando, pregunta 84, que el linfoma de Hodgkin es curable independientemente de la extensión tumoral. Y por eso entonces, en la pregunta 84, el tratamiento inicial de la enfermedad de Hodgkin tiene finalidad curativa en todos los estadios. Respuesta 5. Ahora bien, ¿con qué tratamientos?
En eso nos mete la pregunta 85 y el esquema 38. Habría primero que decir que el enfoque del tratamiento del paciente con enfermedad de Hodgkin sería diferente si es el tratamiento inicial o si es el tratamiento de una recaída. El tratamiento mejor de la recaída sería el autotrasplante de progenitores hematopoyéticos, pero eso no es un tratamiento empleado casi nunca como tratamiento inicial. El tratamiento inicial sería algunos de los que están reflejados en la pregunta 85. A los pacientes, al inicio del tratamiento, se les metería en tres grupos: los que tienen lo que vamos a llamar enfermedad inicial, los que tienen enfermedad avanzada y los que tienen masa voluminosa. Por masa voluminosa entendemos que hay una masa de más de 10 centímetros de diámetro en algún territorio. Generalmente es el mediastino. En esta situación, el paciente habría que tratarle con quimioterapia y además con radioterapia sobre la masa. Como el paciente de la pregunta 85 nos cuenta una gran masa mediastínica, deberíamos optar por una respuesta que ofrezca tanto quimio como radio, y esa respuesta es únicamente la número 5, que tendrá que ser la contestación de la pregunta. Pero si retrocedemos, enfermedad inicial, ¿qué es? ¿Y qué es enfermedad avanzada? Enfermedad inicial serían pacientes con estadios localizados, es decir, estadios 1 o 2, que no tengan síntomas B, es decir, 1A o 2A, y que se sobreentiende no tengan masa voluminosa. Estos pacientes se entiende a su vez que tienen poca masa tumoral y buen pronóstico, y por eso es posible curarlos con una modalidad de tratamiento que lleve menos intensidad de quimioterapia. Son pacientes que reciben quimioterapia más reducida en dosis, pero también radioterapia asociada al lugar donde tienen la enfermedad. Los pacientes que tienen enfermedad avanzada, que son aquellos que tienen estadios diseminados, es decir, 3 o 4, o cualquier estadio que tenga síntomas B, los síntomas B son de mal pronóstico, en general se limitan a un tratamiento con quimioterapia. Advertir, como aparece en la respuesta 5 de esa pregunta 85, que de los regímenes de quimioterapia, el protocolo ABVD, iniciales de los fármacos que lleva, suele ser una referencia y que por eso entonces aparece en la respuesta de esta pregunta. En otros aspectos del Hodgkin, por ejemplo la pregunta 83, recuerda técnicas de estudio de extensión. Es una pregunta en la que hay un matiz que hay que apreciar, puesto que si no nos fijamos en el matiz, aparentemente todas las respuestas serían de utilidad: el estudio hepático, radiográfico, mamográfico, estudio de médula, estudio abdominal. Pero la clave de la pregunta es apreciar el matiz de la respuesta 4, donde pone aspirado. La pregunta es importante porque el estudio tanto ganglionar como medular en los linfomas debe ser mediante biopsia, y en el caso de los ganglios, si es posible, exéresis del ganglio completo. Lo dicho de otra forma, la respuesta 4 no es útil no porque no sea útil el estudio de la médula, sino por la forma en la que se ha hecho, aspirado. El estudio útil sería la biopsia medular. Y lo mismo pasaría, repito, a nivel de ganglio linfático. Bien. En cuanto a factores pronósticos, en la pregunta 87 se nos recuerdan varios. La lógica dice que las respuestas 3, 4 y 5 serían de mal pronóstico. La respuesta 1, entendiendo que implica más agresividad de tumor, se entiende que también implica mal pronóstico. La respuesta número 2, hipogamaglobulinemia y inmunodeficiencia, se supone que implica mal pronóstico. Luego, aparentemente, las 5 respuestas implicarían mal pronóstico. ¿Dónde está el matiz? ¿Dónde está la trampa, digamos, de la pregunta? Pues en el aspecto a recordar de que en el Hodgkin lo que se promueve es inmunodeficiencia celular, no humoral, y que por tanto, a diferencia de lo que sugeríamos en la linfática crónica, con la evolución de la enfermedad se produce inmunodeficiencia humoral, hipogamaglobulinemia, en el Hodgkin se mantiene la producción de inmunoglobulinas, y por eso es un tumor que no conlleva la aparición de hipogamaglobulinemia, por lo tanto, esa respuesta no entra como un factor de mal pronóstico de la entidad.